tal vez el título de la conferencia debería ser La nueva frontera de la medicina, porque la genómica va a impactar totalmente la medicina y en un sentido más amplio va a impactar toda la biología, la agricultura, la zoología. Va a ser una nueva época para la biología. En el mundo en general, en el mundo médico en general, hay una actitud negativa hacia la genómica. Para la inmensa mayoría de los médicos, la genómica es un futuro muy lejano, tal vez para nuestros nietos. Por eso el interés es poquísimo en todas las instituciones con todos los niveles de complejidad. Sin embargo, muy rápidamente va a llegar en una forma avasalladora a la práctica médica común. Yo no tengo ninguna información en genómica, soy un médico como cualquier otro que se angustió por su ignorancia en genómica y porque veo las posibilidades inmensas que ya está ofreciendo para el diagnóstico y el tratamiento en algunas áreas puntuales y la rapidez con que va a avanzar en las otras. Hace 4 años, cuando me confrontaron con el tamizaje en el síndrome de Lynch, que es un síndrome de cáncer hereditario, y me explicaron el examen cómo era y para qué servía, y yo no entendí nada de lo que estaban hablando, era como chino. Tomé la decisión de estudiar el tema hasta que me cupiera en la cabeza y que yo pudiera entender cómo eran las bases, las bases generales, cuál era la historia de este desarrollo, cuáles eran las tecnologías, cuál era la macroeconomía de este nuevo mundo, cómo iba a impactar en los costos de la medicina, cómo era la educación médica, en qué iba a cambiar la educación médica. Y me senté a escribir lo que leía y organicé las ideas y en algún momento repartí un par de artículos, uno de ellos sobre genómica y cáncer, que conoció Jaime Rubiano, que coordinó este simposio, y por ese motivo él me invitó. Desde luego desconozco la mayor parte de los aspectos de la genómica, hay preguntas que no podré responder, hay algunos conceptos que pudieran no ser los más claros si aquí existiera un experto en genética, pero es que son poquísimos. Acabo de conocer a una médica especialista en genómica clínica de la Javeriana, que está haciendo una maestría en genómica de cáncer en Brasil y pudiera ser la primera persona. Un contacto por internet, estamos tratando de ver cómo con la genetista de Imbanaco somos capaces de montar un programa de tamizaje para cáncer hereditario. La importancia del cáncer, pues yo creo que no habría que discutirlo mucho en términos de cifras, aquí están. Basta decir que se estima que en los próximos 20 años la incidencia de cáncer va a crecer en un 70%. Pero aquí hay un estudio reciente hecho por varias instituciones inglesas que me impactó muchísimo. Aquí se pone en términos porcentuales el riesgo de desarrollar cáncer y aquí el año de nacimiento de la población. Hombres, mujeres, y en el centro están las personas, el promedio. Observen que los nacidos en 1960 tienen una posibilidad del 50%, esto dice B, yo creo que no mucho, ¿no? Tienen una posibilidad del 50% de desarrollar cáncer. Y los nacidos, si se extrapola esta curva, los nacidos después de 1960 van a tener una posibilidad aún mayor. Vamos hacia una epidemia de cáncer. La historia de cáncer empieza alrededor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se empezaron a utilizar las mostaza nitrogenada, que había sido un arma de guerra de la Primera Guerra Mundial, como un agente para tratar, un agente quimioterapéutico, que todavía existe, son las mostazas nitrogenadas que hoy existen. Pero el verdadero padre de la quimioterapia es este caballero, Sidney Farber. Tiene una historia apasionante. Es un patólogo del Hospital de Niños de Harvard en Boston, que se aburrió de ver morir niños y de ver en la sangre gran cantidad de leucocitos y de hacer
autopsias buscando dónde estaba el foco infeccioso que literalmente llenaba la sangre de pus y nunca lo encontraba. Hasta que decidió, con un amigo hindú que trabajaba en Lederle, que era un laboratorio incipiente, trabajaron sustancias químicas hasta que encontraron el primer antimetabolito, aminopterina, que hoy es el metotrexate, y empezaron a aplicárselo a los niños y a ver el resultado sorprendente de las sobrevidas a un año de niños que se morían en muy pocos meses, y se generó una inmensa expectativa que llegó al desencanto cuando después del año los niños empezaron a morirse. ¿Qué es lo que pasa todavía hoy con la quimioterapia, con los tratamientos para cáncer en cánceres avanzados? A finales del siglo pasado, lo que quedaba como estrategias únicas para el manejo del cáncer era la prevención primaria, ¿no? Vacúnese contra el papiloma humano, no se exponga a los rayos ultravioleta, no fuma, no come mucha carne, etc. La prevención secundaria, hágase colonoscopia después de 50 años, autoexamen de la mama, mamografía, citología vaginal. Cirugía con la intención curativa o paliativa y quimio-radioterapia solos o acompañando la cirugía o quimioterapia para tratar de evitar recidivas, como sucede o se utiliza en mama y en cáncer de colon. Sin embargo, la inmensa mayoría de los cánceres avanzados, era claro, para finales del siglo no son susceptibles de ser curados por quimioterapia, y son pacientes que van a fallecer. Este es un artículo muy importante que apareció el año pasado en la revista Science. Es un trabajo hecho por un doctor, el doctor Tomasetti, doctor en matemáticas, y por Bert Vogelstein, que es el padre de la genómica del cáncer. Los dos profesores universitarios que encontraron que la explicación a la gran mayoría de los cánceres estaban en el número de divisiones de las células madres y en errores al azar en la división celular. Al final, lo que le pasa a las 2/3 partes de los pacientes con cáncer es simplemente mala suerte. Cuando sus células madres se replican, hay un error, y puede ser supremamente pequeño, un error genómico, puede ser muy pequeño, como lo vamos a ver, que lo lleva a cáncer. De la totalidad de los cánceres, de los casos de cáncer, solamente una 1/3 parte se pueden prevenir con prevención primaria, se pueden diagnosticar con prevención secundaria, o son hereditarios y se pueden diagnosticar a tiempo con estudios genómicos para hacer tratamientos como una gastrectomía profiláctica o una mastectomía profiláctica, o colocarlos en programas de tamizaje muy estrecho. Las otras 2/3 partes no son susceptibles de ese manejo y simplemente van a aparecer en algún momento de la vida, en muchos casos en fases avanzadas. Este caballero es un hombre muy importante, es, como dije, el padre de la genómica del cáncer, es profesor de Johns Hopkins, donde hace sus investigaciones, y a él le debemos buena parte de los conocimientos que hoy existen. Para entrar en materia de genómica, él describió varios genes responsables de cáncer. Puse P53 porque este es probablemente el gen más importante. Hay cerca de 140 genes que pueden producir cáncer. De todos ellos, este puede ser el más importante porque su función es fundamental en la preservación del genoma. Este gen produce una proteína que se une al DNA cuando se replica, detecta los errores en la replicación y los corrige. Y al corregirlos evita cáncer. Por esa razón se llama el guardián del genoma. También se llama TP53, T por tumor y P por proteína. 53 se consigue en cualquiera, se puede escribir en cualquiera de las dos formas. Los genes se escriben
en itálica, en mayúscula y en itálica. Las proteínas que ellos producen, lo que hacen los genes es producir proteínas y a veces producir RNA, pero fundamentalmente proteínas. La proteína se escribe en minúscula. Aquí el nombre del gen y el nombre de la proteína coinciden, con mucha frecuencia tienen nombres distintos. Por ahí en 1970 unos investigadores en biología encontraron que los elefantes, a pesar de su gran masa corporal y que viven 70 años, casi tanto como los seres humanos, tenían muchísimo menos cáncer que los seres humanos, y eso era un enigma no explicado. Dos investigaciones publicadas recientemente, esta es una de las dos, encontró la razón. Tienen 20 copias del gen P53, mientras que el ser humano tiene una sola copia. Pudiera ser que la ingeniería genética del futuro consista en ponernos copias adicionales y con eso arreglamos buena parte del problema del cáncer. La única esperanza que hay hoy para mejorar el diagnóstico precoz y la curación o sobrevida en cáncer es la genómica. Para hablar de genómica en cáncer hay que repasar un poquito de los fundamentos de genómica. Yo tuve que hacerlo, yo asumo que muchos médicos olvidaron un poquito, yo lo he olvidado casi todo. Este es el núcleo, aquí está el DNA organizado como un ovillo, llamado cromatina, es DNA junto con las proteínas que lo envuelven. Estos son los cariotipos que se consiguen solamente en una fase de la reproducción celular. Tenemos 22 cromosomas somáticos y 2 sexuales XY, como ustedes recuerdan. Si tomamos uno de esos cromosomas, aquí está, los cromosomas tienen un brazo largo que se llama G y un brazo pequeño que se llama P. Parece que es P por petit, la palabra pequeño en francés, y Q, dije G, debe ser Q, y Q porque es la letra que sigue en el abecedario AP. Si tomamos un cromosoma y lo desenrollamos, vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar que el DNA se enrolla alrededor de unos núcleos de proteínas, 8 núcleos que forman esa unidad de organización llamados nucleosomas. Entonces, azul el DNA, marrón el nucleosoma, y si lo seguimos desarrollando encontramos la conocida doble hélice y en el centro un nucleótido de un lado y otro nucleótido de otro lado. La mitad del DNA pues viene del padre y la otra mitad de la madre. Si revisamos cómo es la composición de los genes, que es la unidad funcional del DNA, vamos a encontrar que constan de unos segmentos que se llaman exones, que son los que codifican proteínas o RNA, y otros llamados intrones que tienen funciones de regulación y no codifican. Uno de estos genes mutados puede producir una enfermedad, como por ejemplo la drepanocytosis o la poliposis adenomatosa familiar, un solo gen. Sin embargo, buena parte de las enfermedades son poligénicas, de las enfermedades benignas o malignas, o sea, se supone el daño de varios genes para que se exprese la enfermedad, para tener un fenotipo de enfermedad. El gen tiene además una región llamada promotora, que es donde se activa la función del gen. Desde el citoplasma hay una serie de eventos químicos que vamos a mencionar más adelante, que generan una proteína, que es un factor que activa el gen, que se une al promotor, y cuando el promotor se activa, todo el gen empieza a producir RNA mensajero que luego va a generar proteínas. Y este concepto es importante porque las enfermedades del promotor producen cáncer, ya sea porque el promotor se bloquea
y el gen no trabaja y no se produce una proteína que es indispensable para evitar que la célula crezca desordenadamente, o porque del citoplasma viene gran cantidad de las proteínas que actúan sobre el promotor, obligándolo a producir proteínas que estimulan el crecimiento en grandes cantidades, y eso genera un cáncer. El promotor puede ser inactivado por la adición de un grupo metil, un grupo CH3, que se fija a las bases nitrogenadas. Esta es una base nitrogenada y esta es otra base nitrogenada. Esto se llama metilación del promotor. Es un fenómeno normal que permite la diferenciación de las células, la especialización de las células. Las células pueden especializarse en tejidos específicos, y eso se hace apagando algunos genes y dejando prendidos otros, y eso lo hace la metilación. Pero la metilación puede ser parte de un evento patológico e inactivar genes cuya función es fundamental para evitar el cáncer. ¿Cómo funcionan los genes? ¿Cómo es el código genético? ¿Cómo se encargan de utilizar los aminoácidos para producir proteínas? Este caballero a los 34 años lo descubrió en 1961, Marshall Nirenberg es su nombre, y él descubrió que 3 bases nitrogenadas son capaces de codificar un aminoácido, y eso lo llamó un codón. Tenemos 20 aminoácidos y hay 64 codones. Eso quiere decir que varios codones son capaces de codificar un aminoácido. Por ejemplo, el codón uracilo, 3 bases nitrogenadas, codifica porfirialanina. Por ejemplo, prolina es codificada por estos 4 codones. Para que el ADN produzca proteínas, debe pasar su información de codones a un RNA que llamamos RNA mensajero. Este es un RNA mensajero, y aquí están los codones. AUG es un codón que codifica para metionina, GUC codifica para valina, y así sucesivamente. Y hay un codón de parada. Hay un codón de parada que es el que dice hasta aquí se copia el RNA, y hace parte de los mecanismos de regulación de los genes. Esta es la parte química, la parte bioquímica entonces del DNA. Tenemos que las cadenas laterales son estas, y entre las cadenas laterales están los nucleótidos, y aquí hay un azúcar que es la deoxirribosa. Observen que el azúcar está unido con otro azúcar a través de un enlace de fosfato. Los enlaces químicos de las cadenas laterales son enlaces covalentes, que son enlaces muy fuertes, muy difíciles de romper. En cambio, los enlaces entre los nucleótidos de los dos lados son enlaces de hidrógeno, que se pueden romper de diferente manera con relativa facilidad, por ejemplo con calor, y esta es la base de los estudios genómicos: romper estos enlaces para separar las dos cadenas, y entonces se pueden trabajar en estudios de laboratorio para hacer diagnóstico. Observen además que las bases nitrogenadas se aparean siempre con un orden: una citosina con una guanina, una adenina con una timina. Los genes no son iguales. El gen para una característica dada, digamos el color del cabello, no es igual en una persona con pelo negro a otra con el mismo color del pelo. Tienen pequeñas diferencias, que son las diferencias, no generan anormalidades. Es el mismo pelo sano, adecuado, pero con pequeñas diferencias en los nucleótidos. A eso lo llamamos alelos. No existe un gen tipo para toda la humanidad.
un gen de referencia. Hay varias composiciones químicas, pequeñas diferencias en los nucleótidos que hacen que la expresión del gen sea normal. Entonces, cuando hablamos de genes, hablamos del alelo paterno y del alelo materno. Ejemplos de alelos son los de los tipos sanguíneos, ¿no? Son todos normales, pero son diferentes. ¿Cómo se producen las proteínas? El DNA se desarrolla. Para que el DNA pueda ser leído, tiene que desenrollarse y se forma un RNA mensajero que es primario, tiene exones e intrones, se cortan los intrones, quedan los exones, hay un RNA maduro que sale del núcleo y viene a las dos subunidades del ribosoma. El ribosoma es RNA ribosómico más proteínas, y ahí empieza esa información a ser traducida. Esta es la transcripción, esta de aquí es la traducción. Entonces los RNA ribosómicos empiezan a leer los codones y un RNA de transferencia va trayendo los aminoácidos y los va pegando de acuerdo a los codones, formando las cadenas de proteína, los péptidos. Alteraciones en cada uno de los pasos de estos procesos generan enfermedades en los seres humanos. Cuando comparamos el genoma de los seres humanos y de los animales, encontramos que el chimpancé es el que tiene el genoma más afín. La diferencia es del 1.5%, 98.5% de afinidad. Y cuando comparamos el genoma de los seres humanos, encontramos que la diferencia es del 0.1%. Tenemos 3 billones de nucleótidos en el genoma de los seres humanos. Con que falle un solo nucleótido de los 3 billones, desarrollamos una enfermedad, por ejemplo un cáncer. Y la diferencia del 0.1% son más o menos 3 billones de nucleótidos. Y eso explica las diferencias en nuestro aspecto físico, en la susceptibilidad a las enfermedades, en la resistencia a las enfermedades, y también en la diferencia del comportamiento. Uno podría decir que esta es la base científica de las diferencias en actitud y en comportamiento social de los seres humanos, ¿no? El hecho de que a alguien le guste el América y a otro el Cali, o le guste votar a favor de la paz o en contra de la paz, está en nuestro genoma, ¿no? Y uno debería entender que la tolerancia depende de aceptar esas diferencias biológicas. El cáncer es totalmente una enfermedad de los genes. ¿Cuál es la fisiopatología molecular del cáncer? El cáncer se produce por anormalidades en los genes, por anormalidades en los cromosomas y por anormalidad en la regulación del funcionamiento de cromosomas y de genes. Miremos eso un poquito. La anormalidad menor en el genoma, que es capaz de dar un cáncer, consiste en el cambio de una base, de un par de bases nitrogenadas por otro. Cuando ese cambio, esa alteración puntual, afecta a más del 1% de la población, se le llama un polimorfismo de un nucleótido sencillo. SNP es la abreviación de esa frase en inglés, y esto se pronuncia como un SNP. Cuando uno está en conferencias o hablando con la gente que sabe de genómica, usan la expresión SNPs. O sea, un SNP es una alteración puntual, un solo nucleótido que da con muchísima frecuencia en la población. Una mutación es lo mismo, solo que da en menos del 1% de la población. La inmensa mayoría de las mutaciones dan enfermedades. La inmensa mayoría de los SNPs, de los nucleótidos, de los polimorfismos de nucleótido sencillo, no dan enfermedades.
hay más de 1 millón de esos polimorfismos de nucleótidos sencillos, pero en 10.000 de ellos producen enfermedades. Las diferencias en los citocromos, por ejemplo, para el metabolismo de medicamentos está dado por SNPs y puede hacer que un medicamento sea metabolizado rápidamente y sea inefectivo entonces en su acción terapéutica, o lentamente y se alcancen niveles elevados y toxicidad. Y eso es el terreno de la farmacogenómica, que es uno de los más desarrollados en este mundo de la genómica. Esas mutaciones puntuales, o sea, de un solo nucleótido, pueden ser silenciosas, no producir ningún efecto, pueden producir una proteína anormal que da una enfermedad que puede expresarse de forma parcial, o puede dar una proteína totalmente inservible. A este se le llaman, en inglés, en el argot se le llaman sin sentido, y esta con cambio de sentido. Las mutaciones que producen proteínas truncadas producen la expresión total de la enfermedad. Pero hay unas mutaciones un poco más grandes. Consisten en que se insertan dentro de un gen o se pierden dentro de un gen segmentos de varios nucleótidos. Ya no es uno solo. Se llaman inserciones o deleciones, y pueden ocurrir las dos y se llaman indels, que es la abreviación de las dos anteriores. Piensen que cuando los ribosomas están leyendo los codones y de pronto se quita parte de los codones o se agrega en medio de los codones otros nucleótidos, la forma en que se lee cambia. Entonces la proteína resultante es una proteína diferente. Este es un ejemplo de lo mismo, creo que lo podemos pasar. Pero en cáncer, además de la presencia de mutaciones que pueden ser puntuales o pueden ser de varios nucleótidos, mutaciones mayores, hay una alteración que se llama variación en número . Variación en número de copias. Eso quiere decir que en vez de existir un solo gen que produce una proteína dada, aparecen varios genes, 2 o 3 o 4 o 20. Entonces la cantidad de proteínas iguales que se producen, ese número aumentado de genes, tiene una sobreexpresión. Si se miran, los nucleótidos de esos genes no están mutados, son normales, pero si se ve cuántas copias de esos genes existen, hay una cantidad aumentada y eso genera enfermedad. En cáncer entonces es importante, cuando se estudia el genoma de un tumor, mirar si hay algún tipo de mutación, pero también ver si hay un número anormal de genes, una variación en el número de copias. Las otras anormalidades de los genes ya son mayores, son en los cromosomas, son las que se ven en los cariotipos, que consisten en la pérdida de un segmento de un cromosoma, en la duplicación, en una inversión, en la inserción de un segmento, salió de aquí y se fue al otro cromosoma, y en la translocación intercambian segmentos. Un ejemplo muy conocido de esa translocación es el que sucede entre un cromosoma, el 9, y otro, el 22, en la que una parte de este cromosoma viene aquí y la de aquí va allá, y da como resultado un cromosoma donde dos genes quedan unidos, normalmente no están unidos, se fusionan y producen una proteína que activa permanentemente la maquinaria de reproducción celular y genera un tipo de leucemia, que es esta. A este cromosoma se lo conoce como cromosoma Filadelfia, y es pues muy conocido en el mundo de la oncología. Ahora, ya vimos las mutaciones puntuales y mayores, ya vimos la alteración en el número de copias, las mutaciones grandotes de los cromosomas
¿Qué queda de enfermedades de los genes? Las anormalidades en la regulación, que se llaman alteraciones epigenéticas. En las alteraciones epigenéticas no se altera la estructura química de los genes, no hay ninguna translocación ni ninguna mutación, simplemente los mecanismos de regulación se alteran y producen enfermedades. Uno es la metilación del promotor, que recuerda que lo vimos, un grupo CH3 se une de manera covalente y lo deja inactivado. Pero también es posible poner grupos acetilo, CH3CO, en las histonas, y las histonas son esas proteínas en las que se enrollan el DNA. Esas histonas no son pasivas, son muy activas. Ellas se abren el DNA, lo desenrollan para que pueda expresarse, para que pueda formar proteínas, o vuelven y lo enrollan, entonces vuelven los genes inactivos. Y lo que modifica el funcionamiento de las histonas es agregar o quitar grupos acetilo. Las enfermedades de este mecanismo de regulación llevan a cáncer. Además, hay unos ARNs que son distintos de los que hablamos, cuya función no es participar en la generación de proteínas, sino en la regulación, y se llaman ARNs de interferencia. Cada vez se sabe más de ellos y están generando hoy mucha expectativa en cuanto a la capacidad para hacer diagnóstico del tipo de tumor que tiene el paciente, establecer pronóstico. Esto se refiere a los tipos de ARN de interferencia, pero creo que no tiene mucha importancia. Cuando se mira el resultado final de las mutaciones o de las alteraciones de regulación, metilación, acetilación, etcétera, en cáncer, el resultado final es que las células tienen una proliferación excesiva. En segundo lugar, tienen una resistencia a la apoptosis. La apoptosis es un mecanismo de seguridad que tienen las células normales, que hacen que cuando hay una alteración irreparable del DNA, se dispara una cascada de eventos que hace que la célula se muera, pero se muere sin generar inflamación, no es una necrosis. Además, en el proceso de destrucción de la célula se van recuperando los componentes de la célula para ser reutilizados por otra célula. Este mecanismo de apoptosis, se pierde la célula, se vuelve resistente y se multiplica de manera excesiva, se vuelve inmortal. Y finalmente hay un proceso de selección clonal. Es un proceso evolutivo darwiniano en el que aparecen varias clonas con diferentes mutaciones genéticas, y la que se adapta mejor para sobrevivir es la que sale adelante, como hacen las bacterias cuando hay infección y se llaman antibióticos y se van la mayoría, pero queda un grupo de bacterias que luego acaban dando un acceso residual. Las alteraciones moleculares que generan cáncer pueden ser adquiridas o pueden ser hereditarias. El 15% de los cánceres son hereditarios, y de ese 15%, en el 5% de los casos hoy se conoce la alteración molecular, y en muchos de esos casos hay pruebas que permiten detectarlo. Además, hay características clínicas de las familias donde hay estos cánceres que permiten sospecharlo. Un ejemplo de estos es la mutación de este gen que produce retinoblastoma, cuando la mutación ocurre en el ojo, pero si es en la vejiga, produce este cáncer, y si es en huesos, produce un sarcoma ostogénico. Y aquí empieza a aparecer otro concepto que ha sido innovador en cáncer, y es que la misma mutación en distintos tejidos puede dar diferentes cánceres, pero tiene la misma fisiopatología molecular. Así como en el mismo órgano, el estómago, puede haber cánceres con distintas fisiopatologías molecular y se tratan de manera diferente. Otros ejemplos son las mutaciones
de los genes BRCA1 y BRCA2 que dan cáncer de mama ovario. Angelina Jolie, la madre de Angelina Jolie, que ella lo heredó. Pero fíjese que hay otros 12 genes que cuando mutan también pueden dar cáncer hereditario. De tal manera que si en una familia hay la sospecha de un cáncer de mama hereditario y solo se estudian estos 2 genes y son negativos, eso no descarta un cáncer hereditario. Habría que utilizar un panel de genes que los mirara a todos, a estos 12 más estos 214, para descartar que se trate de un cáncer hereditario. El gen APC es un gen que cuando es hereditario, o sea, está en todas las células del cuerpo, el gen venía en los cromosomas X o Y, produce poliposis múltiple de colon. Son personas muy jóvenes que tienen miles de pólipos y para los 50 años todos han hecho cáncer y por eso necesitan colectomía temprana. Pero este mismo gen, cuando ocurre en un cromosoma no sexual, en un cromosoma somático, por una mutación accidental, la mala suerte de la que hablamos hace rato, este gen produce pólipo de colon y después cáncer de colon. CDH1 es un gen que cuando está presente da cáncer gástrico difuso. Lo presentan el 75% de los hijos del padre que tiene la mutación y no se puede diagnosticar precozmente el cáncer. La única alternativa para estos pacientes es una gastrectomía profiláctica. El gen RET, que da cáncer asociado a cáncer medular de tiroides. Los genes MMR son 4 genes encargados de reparar el genoma. Cuando uno de esos 4 genes se muta, hay daños supremamente severos en el genoma, se produce inestabilidad genómica con muchas mutaciones secundarias y produce un síndrome llamado de Lynch que puede dar cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de cervix, de ovario, renal, de páncreas, gástrico, de piel y de cerebro. Las mutaciones pueden estar en los 2 alelos y se llaman homocigóticas, o en uno solo de ellos y se llaman heterocigotas. Resulta que hay unos genes asociados a cáncer cuya función es suprimir el cáncer, frenar el crecimiento celular y estimular la apoptosis cuando hay una alteración en el genoma. Se llaman genes supresores. Para que un gen supresor se altere y genere cáncer, los 2 alelos están mutados. Los 2 alelos están mutados, deben ser homocigotos. Y siguen la regla de un caballero de apellido Huxon. Se llama la regla del doble golpe de Huxon. Primero muta un alelo, pero el otro queda trabajando y produce proteína que es suficiente para mantener sana la célula. Si muta el segundo alelo, el doble golpe, ese gen no produce una proteína funcional, la célula pierde el control del crecimiento. En cambio, hay otros genes que con que mute uno de los 2 alelos se produce cáncer. Esos genes se llaman protoncogenes y cuando mutan se llaman oncogenes. Hay ADN en las mitocondrias. Las mitocondrias las heredamos exclusivamente de la madre, así como las bacterias del cuerpo, el microbioma, los heredamos de la madre. Y los genes mitocondriales que están dentro de la mitocondria, porque hay otros que están dentro del núcleo, cuando se mutan pueden producir muchísimas enfermedades. Hoy se sabe mucho de las enfermedades mitocondriales, pueden producir diabetes, hígado graso, falla multisistémica en pacientes críticos. Cuando la alteración de los genes de la mitocondria es heterocigótica, muta uno de los 2, se produce cáncer. Cuando mutan los 2, se producen enfermedades neurodegenerativas o musculares, distrofias musculares. Las investigaciones más recientes han permitido dividir los tumores en 2 clases. Uno son los tumores donde la alteración fundamental
es una mutación puntual, más grande o masiva de los cromosomas. Y una clase C, donde la alteración fundamental es una alteración, una normalidad en el número de copias. O sea, no hay mutaciones en los genes, pero se han multiplicado muchas veces. Hay muchas copias de cada gen que producen exceso de proteínas. Los tumores o pertenecen a esta clase o pertenecen a esta otra. Un tumor no tiene las dos clases. Miremos la clase M, la de las mutaciones. En esa clase hay mutaciones, puede haber también metilación y alteración en el número de copias, pero fundamentalmente la alteración es una mutación. Y esa mutación está en los genes supresores, los que acabamos de hablar, los que se necesita que los dos alelos estén mutados para que el gen deje de ser funcional, o los protoncogenes, que necesitan que un solo alelo esté mutado, y cuando muta pasan de llamarse protoncogenes a genes. Este frena, suprime el crecimiento celular y promueve la apoptosis de las células enfermas. Los protoncogenes hacen lo contrario, estimulan el crecimiento celular y frenan la apoptosis. Esa es la forma en que estos genes producen cáncer. Ejemplos de mutaciones. Estos son de los genes más frecuentes y más agresivos. Resulta que cuando se examina un tumor, se encuentra que hay unas mutaciones que son las responsables del problema y se llaman conductoras. Y hay otra gran cantidad de mutaciones que son irrelevantes, se llaman pasajeras. Fue muy difícil identificar las unas y las otras, pero hoy hay claridad de probablemente de la mayoría de las mutaciones en cáncer, son cerca de 140. Los tumores tienen entre 2 y 8 mutaciones conductoras. Los tumores sólidos, un sarcoma o un adenocarcinoma, tienen más. Los tumores hematológicos y los tumores en niños tienen pocas mutaciones conductoras. Esta es la clase C, la alteración en número de copias. Las mutaciones y las metilaciones son muy escasas. Ahora, esas mutaciones trabajan dentro de procesos celulares, de procesos de comunicación de la célula que se llaman vías de señalización. Hay cerca de 17 vías. No se asusten por esta diapositiva. Simplemente es para mostrar que en la membrana celular hay unos receptores sobre los que trabajan sustancias que vienen de otras células, de otros tejidos, de bacterias, de virus, y esas sustancias generan unos cambios en el interior de la célula que van activando otras proteínas, y al final esas proteínas generan otras que van al interior de la célula y tienen una acción sobre el DNA, por ejemplo, estimulando el promotor de la célula, del gen, para que el gen trabaje o para que el gen deje de trabajar. Esas son las vías de señalización, son supremamente complejas e interactúan entre ellas. Miremos una que es muy activa en cáncer, que se ve en muchísimos cánceres. Entonces aquí tenemos la pared celular y aquí tenemos una proteína. Esa proteína tiene la capacidad de tomar un grupo fosfato del ATP y pasarlo a las proteínas de abajo y las activa, las pone a trabajar. Es como prender la luz, es un switch que prende y apaga. Esa proteína, que es un receptor, sobre ella actúan factores que vienen por la sangre y la estimulan. Esas proteínas se llaman receptores de proteína quinasa. Y se dividen en dos grupos básicamente, uno que se llama de tirosina quinasa, porque es el aminoácido tirosina el encargado de pasar el fosfato, y otros de serina treonina, porque esos dos aminoácidos hacen ese trabajo. Entonces este es un receptor de tirosina quinasa que actúa activando una vía muy conocida, sobre la que se trabaja mucho para buscar medicamentos para cáncer, que es la vía RAS, RAF, MEK, ERK, también se llama MAPK, ERK. Yo no lo veo.
¿Sí se ve en el blanco? No lo veo. RAF, está RAS. RAF son dos de las quinasas de serina treonina que más mutan en cáncer junto con los receptores de la pared celular. Su acción al final es producir sustancias que actúan sobre los genes, haciéndoles producir proteínas. Cuando muta el receptor en la pared celular, o muta RAS o muta RAF, la célula empieza a crecer sin control y la apoptosis se inhibe y se produce cáncer. Este es el mecanismo de buena parte de los cánceres. Miren las mutaciones de RAS. Hay varios tipos de RAS: KRAS, HRAS, NRAS, probablemente KRAS sea el más conocido. KRAS está presente en el 90% de los cánceres de páncreas y por esa razón es tan agresivo el cáncer de páncreas. Hasta ahora no se ha podido encontrar ninguna sustancia que sea capaz de bloquear KRAS. Pero también está miren todos estos cánceres. RAF, que estaba debajo de RAS en esa vía de señalización, es muy importante en melanoma, muy importante en cáncer de colorectal y en colangiocarcinoma. Hay sustancias que bloquean RAF. Vamos a mirarlas más adelante. Hay un concepto que se llama firma oncogénica, que se le aplica al tumor para mirar la clase C, M de mutación o C de número de copias, el proceso que altera, si se altera el proceso de reparación del DNA o si se altera, por ejemplo, los procesos de replicación celular o de apoptosis, y la vía de señalización alterada. La firma oncogénica permite caracterizar desde el punto de vista molecular el cáncer para establecer pronóstico y para planear tratamiento. Miren cómo se forma un pólipo de colon. A un paciente entre 30 y 35 años que tiene un epitelio normal se le muta APC. Mencionamos que cuando APC está en un cromosoma sexual, está en todas las células del cuerpo y la gente hace poliposis familiar. Pero cuando muta en una célula somática, hay mala suerte en la replicación de una célula del colon y muta APC, se forma un pequeño adenoma. Si posteriormente muta KRAS, ese adenoma crece, y si muta otro gen que se llama fosfoinositol 3 quinasa, entonces aparece un carcinoma. Un cáncer es entonces la aparición en secuencia de mutaciones en genes supresores y en oncogenes. Otro concepto en cáncer es que cuando uno mira las diferentes células dentro de un cáncer, las mutaciones no son las mismas, son heterogéneas. Y cuando se miran cánceres en dos sitios distintos, en dos tejidos, en dos vísceras distintas, puede haber similaridad genómica entre ellos. Pero esto se extiende un poquitico más. La heterogeneidad puede ser dentro del tumor o entre las metástasis. Una metástasis puede tener un tipo de alteraciones moleculares y otra metástasis en el mismo pulmón, por ejemplo, puede tener otras. Por la selección clonal que mencionamos, también puede estar dentro de la metástasis, y la heterogeneidad también puede estar entre pacientes. Un paciente con un cáncer de páncreas puede tener mutaciones distintas comparando con otro paciente con el mismo cáncer. Eso quiere decir que la sola histología hoy no sirve para el diagnóstico y el pronóstico y planear tratamiento en los cánceres. Se necesita además la caracterización molecular. ¿Cómo fue que llegamos a todos estos conocimientos? ¿Dónde está el ser humano detrás de todos estos desarrollos? 1945, más o menos se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial. Este biólogo de Nueva York encontró que la herencia no estaba en las proteínas como se creía, sino en los genes. Murió de cáncer de hígado.
Estos caballeros pues son conocidos. En 1953 describen la estructura del DNA. James Watson vive. En el 2007 fue la primera persona que se le secuenció la totalidad del DNA. Francis Crick murió de un cáncer. Marshall Nirenberg fue el que mencionamos, el nombre de los codones del código genético, lo hizo a los 34 años, lo descubrió en 1961, premio Nobel, murió de un cáncer. En los años 70 se descubrieron unas enzimas que eran capaces de cortar en pedazos el DNA. La molécula de DNA es larguísima y no se puede trabajar en el laboratorio a no ser que se corte. Estas enzimas de restricción las cortan en sitios predeterminados y permiten manipularlas y hacer pruebas de laboratorio. Y en esa época también se empezó a secuenciar el DNA por un método muy engorroso y costoso que es cromatografía. Secuenciar quiere decir leer la secuencia de pares de bases. Este caballero, un hombre excepcional, murió de muerte natural, estaba durmiendo. Fíjense que de todos los hombres grandes de todo este proceso de descubrimiento de las bases genómicas de la vida, solo uno murió de muerte natural. Dos premios Nobel es una de las 4 personas que ha ganado 2 premios Nobel, los 2 de química. El primero por la estructura de las proteínas, incluyendo la estructura de la insulina. El segundo porque describió el método Sanger de secuenciación que permitió el proyecto Genoma Humano, que fue el siguiente hito. En 1990 el gobierno de los Estados Unidos invierte 13 billones de dólares para en 13 años secuenciar una parte del genoma del ser humano. 13 billones. Hoy esa secuenciación se hace en 3 días y hay una máquina que ya lo hace en $1000. Junto con el gobierno, este caballero, que es un monstruo de la investigación genómica, que se llama Craig Venter, empezó muchos años después que el gobierno, y por una fracción de la plata utilizada por el gobierno, sacó los mismos resultados al mismo tiempo que el gobierno de los Estados Unidos. Él después se inventó un método para estudiar las bacterias que se llama metagenómica, que ha permitido una revolución en el conocimiento de las bacterias, del agua, de la tierra y del ser humano, que ese es un tema apasionante. Él está liderando uno de los proyectos más grandes de investigación genómica en humanos en el momento. La otra revolución está dada por todas estas tecnologías de secuenciadores, que los grandes laboratorios tienen cientos de ellos trabajando 24 horas al día, produciendo una cantidad abrumadora de información. Detrás de toda esta revolución, lo que está es el desarrollo de los sistemas. Este es un concepto que está de moda ahora, y es hablar de que estamos en la 4ª revolución industrial que está cambiando la humanidad. Y los avances de genómica en biología y en medicina hacen parte de los conductores del cambio en la 4ª revolución industrial, que al final es la conglutinación de los computadores, de la microrobótica, de la microelectrónica y de las redes de comunicación mundial, que están transformando la forma en que la humanidad cuida la salud, genera nutrientes y va a manejar el trabajo. Este es responsable de que mucha gente se quede sin trabajo. Un caballero de Intel, por allá en los años 70 o 80, creó un concepto que se llama la ley de Moore, y es que cada 18 meses se duplica el número de transistores que hay en los circuitos integrados, y eso quiere decir que el crecimiento es exponencial. Miren, 1970, esta gráfica es exponencial. Había poco, ¿cuánto sería? Es que es difícil calcularlo, pero más de 1000 transistores en un circuito integrado. Antes del 2015 hay cerca de 10.000 millones de transistores, ¿sí?
Cuando la ley de Moore se analiza en términos de costos, este ha sido el descenso de los costos de los computadores. Cuando se miran la disminución de los costos de la secuenciación de los exámenes genómicos, miren cómo ha caído. Y por aquí en el año 2007 cayó de manera todavía más rápido que el crecimiento del costo de los sistemas, o sea que aquí entró un factor adicional, y ese factor adicional es la aparición de unos métodos de secuenciación que se llaman máquinas de siguiente generación, que es lo que está generando toda la revolución actual en aplicaciones clínicas. Los sistemas están impactando en genómica, primero por la cantidad de datos, lo que se ha llamado Big Data. Secuenciar un genoma humano de un individuo genera 100.000 gigabytes de información. Es 100 gigabytes de información, y eso es equivalente a 100.000 fotos digitales. Imagínense ustedes multiplicar eso por 2 millones de habitantes de Cali. Se estima que en el 2020 los hospitales del primer mundo van a hacer secuenciación como un examen rutinario. Los estudios genómicos solo son posibles por la robotización y la utilización de algoritmos complejos de computador. Todo estudio genómico requiere de un análisis llamado filtrado bioinformático que permite interpretar los resultados. Adicionalmente, cuando un laboratorio va a generar un reporte de laboratorio en genómica, tiene que hacer un análisis, y para poderlo hacer tiene que consultar bases de datos, las consulta por computador, analiza, compara los resultados de una alteración en todas esas bases de datos y genera un resultado. Igualmente para la interpretación clínica, va a ser muy difícil para un médico en un consultorio poder hacer interpretación clínica de genómica. Por estas razones, por la complejidad del conocimiento, hoy se acepta que el conocimiento genómico excede la capacidad de manejo de la mente humana. O nos apoyamos en los computadores o no la podemos manejar. Por la velocidad de la nueva información, 4.000 artículos diarios nuevos. Por la interpretación de resultados y sobre todo por la forma de raciocinio médico. El raciocinio médico tradicional es un raciocinio por escenarios. Si llega un paciente con un dolor en la fosa ilíaca derecha, entonces yo sé cómo es el cuadro clínico de una apendicitis, y cómo el de un acceso de psoas, y cómo el de una quiste torcido del ovario derecho, y cómo el de un colon irritable, y yo voy comparando el cuadro del paciente con todos esos cuadros de referencia que yo tengo. Ese análisis no funciona en genómica, porque es que el paciente puede tener, digamos, 10 genes mutados y con diferentes tipos de mutación en cada gen, y cada gen tiene una probabilidad de impactar en la enfermedad, y la combinación de esos genes da otra probabilidad, y eso solo lo pueden hacer los computadores. Este es el crecimiento de los datos en genómica en cáncer. Este es el 2013. Miren cómo se disparó. Esto se disparó con esos equipos de siguiente generación que les mencioné. eMERGE es un programa del gobierno de los Estados Unidos, todavía en desarrollo, donde van a fusionar los resultados genómica con la historia clínica electrónica dentro del consultorio, para que el paciente reciba en una memoria USB, o el paciente lo tiene en el teléfono celular y lo pasa a Bluetooth al computador del médico. El computador lo procesa y le da una respuesta que no está en la cabeza del médico, que está en las bases de datos que consulta el computador. Infobottom son una aplicación que está en el computador del médico, que el médico recurre a ella para que tome la información genómica del paciente, la consulta en bases de datos, y en 3 minutos de una respuesta aplicable al manejo del paciente. Este es un computador de IBM que se llama Watson, en honor al fundador de IBM, que es un computador que aprende, un computador con inteligencia artificial.
Hay un grupo de 12 universidades en los Estados Unidos, liderados por, ¿cómo se llama el Hospital de Cáncer de Nueva York? El Memorial Sloan Kettering, para entrenar el computador en el manejo de cáncer. Entonces, él va a almacenar los libros que están escritos sobre cáncer, las publicaciones en revistas de cáncer, las guías de las sociedades y las organizaciones y toda la información genómica del cáncer, para que cuando un médico que esté manejando, un oncólogo esté manejando un paciente dado, consulta a Watson y él le dice qué hacer con ese paciente. La ASCO, que es la Asociación Americana de Oncólogos Clínicos, tiene 35.000 afiliados, creó un programa que se llama Cancer Link, entre ellos y SAP. SAP es la empresa alemana de software empresarial. Lo tiene Fundación para el manejo de toda la clínica, lo tiene la clínica amiga, no sé qué otra clínica lo tiene en Cali, para hacer que todos los casos de cáncer de los 35.000 afiliados, son cerca de medio millón de pacientes en un momento dado, metan la información a este programa, a Cancer Link, de tal manera que cuando uno de esos oncólogos tiene un paciente, él consulta la información y mira cuántos pacientes con mutaciones similares han sido diagnosticados y manejados por los 35.000 oncólogos clínicos que han utilizado de medicamentos y cuáles han sido los resultados. Así, en vez de trabajar con una muestra de los pacientes de cáncer, que es cerca del 3% de los que se estudian en investigaciones, se va a trabajar con la muestra completa. Yo entré hace unos pocos días a mirar la página y en este momento lo que decía la página es que si usted esta tarde entró a diagnosticar un glioblastoma a este paciente supuesto, usted será capaz de ver, usted doctor, 3.374 casos de glioblastoma. Y uno se sienta y está mirando la página en el computador y esa cifra cambia en la medida en que la gente está reportando el mismo cáncer. Entonces el médico entra a mirar cuál es el perfil molecular de los que hay ahí, mira cuál se parece a su paciente y luego mira los tratamientos y ve los resultados y toma la mejor decisión posible. ¿Cómo se movió toda esta cantidad de conocimientos básicos, de tecnologías, de sistemas, de máquinas de análisis? A través de proyectos colaboradores, financiados por países e integrados por laboratorios, los grandes laboratorios del mundo. Son proyectos gigantes. Y en cáncer, estos son del gobierno de los Estados Unidos, este es del gobierno inglés, este es del gobierno de los Estados Unidos. El Cancer Genome Consortium es un grupo de gente de todo el mundo que se ha encargado de articular resultados de investigaciones. El proyecto de 100.000 genomas es un proyecto del gobierno inglés. El primer ministro Cameron hace como 3 o 4 años dio un dinero para estudiar el genoma completo de 100.000 personas. Multipliquen 100.000 personas por 100.000 fotografías digitales, por 100 gigabytes de información, para que miren lo que es Big Data. En esas 100.000 personas se va a ver todas las enfermedades posibles, incluyendo el cáncer. El cáncer es la prioridad porque es donde más se ha avanzado en genómica. Human Longevity es una empresa de San Diego que fundó este caballero que se llama Craig Venter, el que yo le mostré la foto del gringo gordito. Van a estudiar 1 millón de pacientes para hacer todo el estudio genómico con la misma intención. Y la iniciativa de medicina de precisión la lanzó el presidente Obama en enero del año pasado. Busca secuenciar otro 1 millón de personas, de modo que en unos 3 o 4 años vamos a tener una información formidable de lo que es el genoma de varios millones de seres humanos y tendremos un perfil de prácticamente todas las enfermedades. ¿Qué se hace con esa información? Bueno, aquí es para mostrar el crecimiento de todo esto. Esta es la ley de Moore que hablamos, comparado con las publicaciones de PubMed, comparado con el crecimiento de la población del mundo
Y miren cómo crece la secuenciación genómica, como un cohete. Es impresionante la gráfica. Esto es lo de Big Data. En este artículo de Nature, que es una respetable revista, quien lo escribe dice que almacenar y procesar los datos genómicos va a decidir los retos de computación de correr al mismo tiempo YouTube y Twitter. Eso va a impactar en los costos de la infraestructura del sistema de las clínicas. Pues toda esta información se pone en bases de datos. Hay una inmensa cantidad de bases de datos, cada una tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, OMIN tiene las mutaciones de un solo gen que se heredan de acuerdo a las leyes de la herencia de Mendel. Hay varios de cáncer. Gene Reviews le da a uno muy buena información clínica cuando uno quiere consultar algo. Esto es lo que los computadores van a consultar cuando uno tenga el paciente en el consultorio. Van a mirar todos los datos y le van a dar a uno una información filtrada. Bueno, espero que nos toque. Aplicación clínica. Está en diagnóstico, y diagnóstico tanto en cáncer hereditario como cáncer esporádico, que es el que da en las células somáticas por mala suerte. Los cánceres hereditarios deben sospecharse. Hay varios criterios, pero fundamentalmente son pacientes en edades tempranas, menos de 40 años, y tumores en varios miembros de la familia. Hoy, esa propuesta de la ASCO, uno debe preguntarle a los pacientes por la historia de cáncer, la historia familiar de cáncer, siquiera hasta la segunda generación. Hagan el ejercicio y verán la cosa tan sorprendente que uno encuentra. Bueno, esto es una lista de síndromes de cáncer hereditario muy conocidos: el de mama ovario, de Angelina Jolie, el de Lynch, que lo mencionamos, etc. El proyecto DNA es un proyecto de una página web donde uno entra con un paciente que tiene una probable historia de cáncer hereditario familiar y llena una historia clínica. Y uno va llenando los datos y al final el software le dice a uno si el paciente y su familia están a riesgo o no, y cuáles son las posibilidades y qué examen hay que hacer. Y la NCCN, que es una red de hospitales de oncología de los Estados Unidos, es uno de los sitios más respetables en protocolos de manejo, tiene ya protocolos para manejar pacientes con síndrome de cáncer hereditario. ¿Qué exámenes se hacen en cáncer? Se mira si en la sangre hay NDA circulante tumoral libre. Igual que hoy en el diagnóstico obstétrico se puede mirar en la madre DNA fetal libre para estudiar el DNA fetal y hacer secuenciaciones de DNA fetal. También se pueden ver células tumorales circulantes, o se pueden buscar mutaciones específicas. ¿Será que esta paciente que tiene historia familiar de cáncer de mama tiene mutación de BRCA1 o 2? Pues mandémosle un estudio que solamente mira esos dos genes. Pero acuérdense que cuando hablamos de cáncer hereditario dijimos que habría otros 12 genes que pueden dar cáncer hereditario, de modo que si se miran solo esos dos, los más frecuentes, y son negativos, el paciente todavía puede tener otra mutación. Por ese motivo, hoy se han desarrollado muchísimo los paneles de mutaciones múltiples. También es posible buscar microRNA en sangre, son muy estables de sangre, en sangre, son específicos de tumores, permiten pronóstico. Y finalmente se pueden buscar blancos moleculares. Hay ciertos tumores como mama, como pulmón, como colon y como melanoma, donde hay medicamentos que buscan blancos moleculares específicos, pero esos medicamentos sirven si está la mutación. Estos diagnósticos para blancos moleculares buscan analizar si el paciente tiene o no tiene esa mutación para decidir si esa droga costosa que tiene efectos secundarios va a servir y vale la pena usar o no va a servir. ADN circulante tumoral: el tumor va liberando DNA libre o dentro de pequeñas vesículas llamadas exosomas, y eso se puede evaluar. Y ese sí sería
el método para hacer diagnóstico precoz en la población, así como se hace una citología vaginal o una colonoscopia o una mamografía. Se supone que este va a ser un estudio rutinario dentro de pocos años. Al paciente se le manda un examen de sangre para ADN circulante tumoral, un paciente completamente asintomático, con todos los estudios de imágenes negativos, se encuentra el ADN circulando, ese paciente tiene un tumor incipiente. Esa será la forma de hacer diagnóstico más precoz posible. Este laboratorio tiene el primer panel de 70 genes para buscar ADN circulante tumoral aprobado por el gobierno de los Estados Unidos. Y miren lo que busca. Por aquí, mutaciones puntuales, ya sea en un nucleótido, en varios nucleótidos, pero también amplificación, o sea, no hay mutación, pero hay varias copias del mismo gen. Busca genes de fusión y busca indels, o sea, inserciones de lesiones de pequeños segmentos de nucleótidos. Illumina es la fábrica más importante de equipos de secuenciación, está en San Diego, y salió en enero de este año con un proyecto, una empresa que se llama Grail, asociado a Bill Gates de Microsoft y asociado a Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, para montar una empresa que en 4 o 5 años permita de manera rutinaria y precisa decirle a una persona si él tiene un tumor incipiente o no, o sea, DNA circulante tumoral. Esta empresa es la primera aprobada en los Estados Unidos para buscar células tumorales circulantes, que recuerde sirve en cáncer de mama, en cáncer de próstata, en cáncer de colon. Entre más células se le encuentren circulando al paciente, peor es el pronóstico. Más corto el intervalo libre, mayor la mortalidad. Mutaciones específicas, bueno, ya lo dijimos, es ir a buscar 1 o 2 genes puntuales y paneles de mutaciones múltiples. Esta empresa tiene para tumores sólidos un panel que busca 255 genes mutados y para tumores hematológicos busca 436. Cologar es de la Clínica Mayo, más una empresa privada, busca en materia fecal mutaciones que sugieran adenomas avanzados o cáncer. Es complementario a la colonoscopia. Cáncer Nest busca 32 mutaciones y MindRisk busca 28 mutaciones para cáncer hereditario. MindRisk está en Colombia. Yo les pedí que me mostraran un ejemplo de un reporte de ellos de un caso reciente, y este me llegó ayer. Ellos miran BRCA1 y BRCA2 más otros 26 cánceres. Este paciente tuvo un resultado positivo, se identificó una mutación con significado clínico. Significado clínico se define en este reporte como un cambio genético que se asocia con el potencial de alterar la intervención médica. Es una mutación en MLH1. Este es uno de los genes del sistema MMR que repara daños en el genoma, y cuando se mutan se produce mucha inestabilidad genómica. Dice qué mutación es. Puede haber diferentes mutaciones, y este es el que da síndrome de Lynch. Este es un paciente que tiene un síndrome de Lynch. Bueno, cuando se quieren ver si un paciente con cáncer de pulmón, melanoma, colon, si es susceptible de tratarse con las drogas nuevas orientadas a blancomoleculares, entonces se le buscan estas mutaciones para orientar el tratamiento. Rápidamente, para terminar, el tratamiento se da en cesáreas, terapia focalizada, que es lo que acabamos de hablar. Es buscar un gen mutado, y si está mutado, mandarle una sustancia que bloquee ese gen mutado para frenar el crecimiento celular. La inmunoterapia, que es una revolución, y la terapia génica, que ha dado un brinco impresionante y que está generando los mayores debates éticos. Vamos a mirarla ahora. Para terapia focalizada se utilizan anticuerpos monoclonales que usualmente no penetran al interior celular.
buscan un receptor de la membrana mutado, van y se le pegan y lo anulan. Ese receptor ya no puede trabajar, ya no va a hacer que un gen genere crecimiento, que un gen mutado genere crecimiento celular desordenado. O unas pequeñas moléculas que sí entran al interior de la célula, que bloquean esas proteínas quinasas, que cuando se alteran activan el crecimiento celular. Hay gran cantidad de estos medicamentos ahora, son medicamentos biológicos. Miren, por ejemplo, trastuzumab en cáncer de mama, que también sirve en cáncer gástrico, dos cánceres distintos, pero que tienen la misma mutación, el mismo tratamiento sirve. Y aquí pues hay otros ejemplos. Miren, bevacizumab en todos los tipos diferentes de cáncer que existen, porque en esos cánceres puede haber una mutación de proteína, que es un receptor para crecimiento vascular. Los inhibidores de proteína quinasa, que son las pequeñas moléculas, el primero fue el imatinib, que sirve para tumores estromales, los tumores llamados GIST y otro tipo de tumores. Inmunoterapia, pueden utilizarse citoquinas, vacunas, terapia celular o una inhibición del control inmune. Yo quiero hacer aquí un comentario. Inmunoterapia es un boom ahora, impresionante. Pacientes con melanoma metastásico que morían en meses tienen sobrevidas de años. Eso es sorprendente. ¿Cómo esto funciona? Es así: cuando uno tiene una infección crónica o una inflamación crónica, por ejemplo tiene una tuberculosis, por ejemplo tiene una micosis, o tiene una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn, al principio el sistema inmunológico se va y ataca el bacilo de la tuberculosis, o se va al intestino con cambios inflamatorios. Pero como el organismo no puede vivir en estado de guerra, de inflamación todo el tiempo, llega un momento en que la acción inmune se inhibe y deja de atacar el bacilo o deja de atacar el área inflamada del colon. Y esto se hace por la activación de unos receptores. Esta es una célula T que cuando se activa ataca y destruye. La célula T tiene unos receptores, en este caso PD1, que cuando son estimulados deja de atacar, hace las paces con el agresor. Y esto sucede en cáncer. Esta célula cancerosa produce una sustancia que se une al receptor. Las sustancias que se unen al receptor se llaman ligandos. Entonces el ligando 1 de PD o el ligando de PD1 se une a PD1 y el linfocito T deja de atacar a la célula tumoral. Eso se llama tolerancia inmunológica. Cuando esto se descubrió, entonces se empezaron a fabricar anticuerpos que bloquean o el ligando o bloquean el receptor. Por lo tanto el linfocito T no es inactivado y él ataca la célula tumoral. Esto se está usando en pulmón, en riñón y en melanoma. Pues tienen resultados clínicamente probados, se está investigando pues en muchos tipos de cánceres. Estas son las sustancias que se están usando, ipilimumab, nivolumab. Ahora, esto crea problemas nuevos, ¿no? Como se está activando el sistema inmune, esos pacientes hacen complicaciones inmunológicas, hacen colitis, hacen dermatitis, hacen hepatitis, hacen cerebelitis. O sea, aparecen nuevas enfermedades que no conocíamos. Lo otro es la terapia génica. Es coger un vector, un adenovirus, quitarle parte de su genoma a patógeno, pero en general los adenovirus no son tan patógenos, se le inserta el nuevo gen, se introduce en la célula y en el núcleo el nuevo gen, y esa célula empieza a producir una nueva proteína. Hace unos pocos años, tal vez 2013, se descubrió que las bacterias tienen un sistema de defensa adaptativo. Eso quiere decir que se adapta al nuevo atacante y permite destruirlo. Eso lo hace con un sistema llamado CRISPR-Cas9. Cas9 es una proteína que corta DNA y corta
las dos cadenas se le llaman dos hebras o dos hilos, corta los dos hilos y se acompaña de un segmento de RNA que se pega al segmento de DNA que se quiere atacar, y una vez se pega, Cas, que son las tijeras, lo cortan. Esto es un ejemplo de cirugía genómica. Bueno, esto en este momento es la revolución en el mundo, porque los costos de esta manipulación son bajísimos. El problema es que esto permite desde planear un hijo y meterle un segmento de gen para que tenga el pelo mono, sea cuajado, tenga ojos azules. Y esto entra en el terreno de la eugenesia. Recientemente el gobierno de los Estados Unidos ha legislado sobre las reglas de juego éticas para utilizar este método en células germinales, porque una vez uno meta un gen en una célula germinal, se reproduce el resto de la vida. Hay muchas expectativas sobre la ingeniería genética con este método y la curación de muchísimas enfermedades. ¿Cuál es el futuro? Este caballero es el jefe el científico jefe de Google. Se ha ganado 3 o 4 veces el premio al mejor científico del año, que lo da el presidente de la Casa Blanca. Y él creó un concepto que me permitió entender por qué cuando hay un desarrollo de la humanidad, la mayor parte lo ignoramos. Y de pronto ese desarrollo explota frente a nosotros y uno dice, ¿yo por qué no me había dado cuenta? El concepto es este. Él lo llama la ley de rendimientos acelerados. Cuando un desarrollo científico comienza, al principio su desarrollo es muy lento. Y es equivalente a que uno estuviera depositando en un banco dinero para que rente. Pero llega un momento en que el uso práctico de ese desarrollo explota. Y es como que uno empezara a recoger los rendimientos. Probablemente en genómica estemos por aquí. Y dentro de poco tiempo vamos a ver esto cómo explota. Y uno va a decir, ¿y yo por qué no me he dado cuenta? Este caballerito, para terminar, que es un escritor, escribió esta frase que se ha vuelto viral: el futuro está aquí, solo que no está uniformemente distribuido. Esto aplica totalmente a la genómica. Hay sitios que no saben que la genómica existe, que todos estos desarrollos existen, y hay otros sitios, y esto incluso en el primer mundo, ¿no? Hay sectores de hospitales en el primer mundo, dentro del mismo hospital, médicos que ignoran y critican la genómica, mientras que otros médicos dentro de ese hospital están ya metidos en esta medicina del futuro. Muy bien, si hay alguna pregunta. Ese es mi escopeta. ¿Un medicamento a decir sí o sí no? ¿Sí? No está actuando en realidad como debe ser. La capacidad de identificar una normalidad molecular precisa y establecer un tratamiento específico es lo que se conoce hoy como medicina de precisión o medicina personalizada. Entonces, y llegando al caso de conocerse los elementos que van en la sangre, ¿qué se hace ahí? ¿Qué sería? Bueno, hoy hay cánceres que permiten precisarse por genómica, genotipificarse y saber exactamente. Ya se conocen en algunos cánceres las mutaciones más frecuentes y hay métodos que permiten diagnosticarlas. Para algunos de ellos ya hay tratamientos específicos. La lista, yo presenté unas cuantas medicamentos, pero la lista es inmensa y además crece todos los días. Lo que pasa es que hoy la sobrevida con las drogas de terapia molecular focalizada, los monoclonales y los inhibidores de tirosina en los cánceres avanzados han permitido aumentar en un 30% más la sobrevida comparando con la quimioterapia tradicional. Pero llega un momento en que aparecen clonas resistentes y nada les sirve. Lo que pasa es que como todos los días aparecen medicamentos nuevos, hay opciones para la gente. Y parece que el secreto está en que esas vías de señalización, recuerden esa diapositiva compleja, que se entrecruzan entre ellos. Las células, cuando le bloquean una vía de señalización, las tumorales buscan otra para reproducirse. Parece que el secreto estaría en usar un cóctel de medicamentos que bloquean las vías de señalización en distintos puntos. Doctor, quisiera que me regalara, pues no sé,
que yo he notado es que la gran mayoría de las personas cree saber qué es el cáncer. Entonces siente una impotencia ver que todavía, en pleno 2016, están llevándole a un paciente del pastor para que coloque las manos. O sea, ¿cómo es? O sea, porque como usted dice, empezó desde el 45, entonces la gente cree que sabe qué es el cáncer y piensa que eso es, no sé, una gripa. O sea, no sé, como que piensa que no sé cómo un símil sencillo para que la gente, o sea, entienda que es como si usted le estuviera hablando a una persona de primaria, no sé, o sea, algo, no sé si lo conoce con esa o... No, es volver simple una explicación sobre genómica y para los médicos nos cuesta trabajo. A mí me costó mucho trabajo entender estos conceptos. Ponérselo sencillo a una persona que no es médica, cómo funcionan los genes y cómo esas alteraciones producen no solamente el cáncer, sino la mayor parte de las enfermedades. No es fácil, no se me ocurre cuál sería un símil. Habría que pensar cómo uno simplifica el mensaje y le explica a la gente, ¿no? Además de que la gente debería conocer cómo funciona la vida para que ayude a conservarla, porque no es solamente la vida del ser humano, sino que son las plantas. Los transgénicos buscan estas manipulaciones genéticas para solucionar el problema de alimentación de la humanidad, y la gente piensa que los transgénicos son el diablo. Resulta que el genoma de los seres humanos es totalmente transgénico, es la acumulación de genomas que hemos ido consiguiendo. La mitocondria tiene el DNA, la mitocondria es un DNA no largo, no longitudinal como los cromosomas, como el DNA celular, es un DNA circular como el de las bacterias. Y hay una teoría que es la teoría endosimbiótica, que científicos muy respetables la defienden, que consiste en que la mitocondria es una bacteria que entró dentro de una célula y la asociación permitió el desarrollo de organismos superiores. No se me ocurre, pues, pero la gente sí debería conocer cómo funciona la vida.